colombiano, no lo podemos ver sin hablar de la guerra. Entonces, creo que por ese lado también pues nos sirve para tener como bases de, de qué sabemos o qué cosas tenemos dudas o cómo entendemos nosotros y nosotras el conflicto. Entonces, pues no sé, Santiago o Juan, si quieran decir algo o empezamos. No, pues por mi parte no, iniciar de una, pues preguntando quiénes vieron diferentes películas y tal. Dale. Por mi parte tampoco, todo bien. Breve. Entonces, sí, lo que dice Santiago. Yo quisiera saber, pues, quiénes vieron qué película. O si de pronto alguien dice como me dio el tiempo y vi las tres, pues bueno, porque la idea es como saber, tener como un balance general de cuántas personas vieron como cada una. Entonces, no sé si quieren prender el micrófono y decir como tal, yo vi tal. Por mi parte, pues terminé de ver Manos Sucias esta mañana. Yo me vi Los colores de la montaña. Yo me vi la de Manos Sucias. Buenas tardes, profes. Pues yo ya me había pillado las tres películas hace pues no tanto tiempo, pero las tres. Yo al igual también vi Manos Sucias. Nicolás, tú habías levantado la mano. Sí, profe, ya acabo de decir que me vi las tres. O sea, ya me las había visto. Ah, ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo también me vi Manos Sucias. Yo me vi todas las tres películas. Re bien, re bien. ¿Quién más? Tan, tan, tan. O pues si no se la vieron, pues no hay problema. Ustedes dicen como, no, profe, no alcancé a ver ninguna de las tres películas, pero pues estoy aquí para ver qué tal. Saben que no hay lío. ¿Nadie más vio las películas? Bueno, También me vi la de Los colores de la montaña. Ok, Valentina. Bueno, Ashley no alcanzó, pero todo bien, no hay ningún lío. listo. Pues yo creo que entonces podríamos ver hay un resumen cortico de Silencio en el Paraíso. Creo que varias personas vieron Manos Sucias. De Silencio en el Paraíso, si no estoy mal, nadie ha dicho que la vio, a excepción de nosotros. Pues dos personas dijeron que vieron las tres, entonces Ah, pues, listo, sí. Entonces, no sé qué opinan de poner, pues hay un pequeño resumen de 10 minutos de Silencio en el Paraíso y uno de 8 minutos de Los colores de la montaña, que igual serviría para dar contexto a quienes no pudieron verla. Entonces, no sé, Santiago, si las puedes poner. Yo sí, no puedo. pues para tener ahí el contexto Listo. de ver eso. Entonces, denme un segundito y tal. Recuerden que aquí pues la charla se va a enfocar en eso, en el tema de la violencia en Colombia, desde los tres puntos, tanto los desplazados, los falsos positivos, y además como el papel de la niñez que juega en este conflicto, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, denme un segundito, ya voy a poner eso. No sé si alguien en el chat quiera comentar, decir cuál habla de los falsos positivos, de las personas que lo vieron, cuál habla de los falsos positivos, cuál habla del tema como de la violencia y los desplazados, y también del tema de la niñez. No sé quién quiera, bueno, varios levantaron la mano. Entonces, vamos a escoger Charik. Bueno, yo me vi Los colores de la montaña y pues igual ahí aparece, se da mucho el contexto de la niñez y de los desplazados. Entonces, pues por esa parte, esos dos aspectos.
Ok, Nicolás. Pues la de los colores de la montaña se centra en el tema de el desplazamiento forzado de los campesinos. La de Silencio en el Paraíso habla de los falsos positivos, lo que hubo aquí en la ciudad que reclutaban pelados para mandar a trabajar supuestamente, pero los pasaban como guerrilleros. Y Manos Sucias trata más ya como em, el reclutamiento de pelados para el contrabando de estupefacientes. Gracias, Nicolás. Listos, pues ahí ya vamos teniendo un espectro más amplio de las tres películas con lo que dijo Nicolás. Entonces pasemos a ver el resumen de Los colores de la montaña para las personas que no vieron esa película. Entonces ya les voy a poner el resumen. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tiene usted? Me imagino que la profesora. Sí, señora. Mucho gusto, Luisa. Carmen, ¿qué tal? Profe, ¿y cómo le fue en el viaje? Bien, un poquito largo, pero bien. Me alegra mucho. Los niños se van a poner muy contentos porque lo estábamos esperando. Me imagino que usted se va a quedar acá. Nosotros no. Sí, Sí, entonces venga, le muestro la habitación. Ya la organicé. Por acá, profe. Espero que le guste. Este es mi cuarto. Sí, profe. Manuel, Manuel, vení para acá. Vení para acá, Manuel. Apurale, pues, hombre. Manuel, vení para acá. Apurale. Pasó, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué nos escondemos? Buenas, doña Miriam. Bueno, ¿Cómo ha estado? bien, ¿y usted? Yo, Siempre hace brito por aquí. ¿Les provocan agua panelita calientita? Papá, esos no son los que vinieron la otra vez. Yo los conozco, ¿cierto? Don Ernesto encuentra. Ernesto, no, qué pena, él está en el pueblo haciendo una ¿Qué vuelta. pasa? Pues que lo he citado a varias reuniones y no ha aparecido. ¿No será que es que me está escondiendo? Buenos días. Yo me llamo Carmen. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Espero que nos la llevemos muy bien y que les guste estudiar. Llévalos por allá. No, sabe que no. No, sabe que no en la cancha. ¿Qué pereza? No. Vámonos. Bueno, nos vemos luego. Esto para que no. Juega. Pero juega, silencio. No, esa pelota está borracha. No, es que venimos a jugar, no a criticar. ¿O usted tiene uno mejor? ¿Por qué habla? Al fin le quedó algo bueno a su mamá, ¿no? ¿Qué fue? Alex. Por ver ahí atacado. Carlos, ya, al changarito.
Mira lo que viene allá. 1, 9, ¡bravo! Bueno, entonces ahora vamos a cerrar los ojitos y a pedir un deseo, ¿listo? Pero con los ojitos cerrados. Apague pues las velas. Yo creo que se le va a cumplir. Claro que sí se le va a cumplir. Porque mire, ¡bum! ¡Feliz cumpleaños! Sí, vayamos partiendo. ¿Qué pasó? Ay, gracias. De nada, amigo. Muchas gracias. Una cosa, Manuel. Muy bien. No, eso es que usted lo que tiene que hacer es ir a la escuela a presentarse esas citas que le han puesto. Ya la tercera vez que lo llaman y usted no aparece por allá. No sea terco. Miriam, si yo me presento allá con esa gente, me comprometo. Además, ya me dijeron que los paramilitares están por allá. Si usted lo que tiene que hacer es presentar a esa gente. ¿Usted sabe por qué yo no voy a esas reuniones, Miriam? Pues si usted tiene miedo de que le pase lo que le pasó a su papá. ¿Por qué no se calla, Miriam? Zapata María Cecilia. María Cecilia. ¿Alguien sabe dónde está ella? Dime, Laura. Profe, ellos se fueron. ¿Se fueron? Sí, esta mañana que pasé por ella para venirnos juntas, la casa estaba sola. ¿Por dónde vives? En Río Verde. Rosaura, ¿para dónde va? Comadre, tuve que abandonar la finquita porque imagínese pues que allá en la vereda Río Verde ¿Qué pasó? mataron a 3 muchachos de los González. Los González, es que esos muchachos es que debían algo que Como que colaboraban con la guerrilla. Ay, señor bendito. Rosaura, ¿y la casita con quién la van a dejar o Yo la qué? dejé bajo llave y los animales se los dejé ahí a don Rafael que me los cuidara. Ojalá no se mueran. Esto es una zozobra, yo no me puedo quedar allá sola. Estoy muy vieja. Ay, Ernesto. ¿Cómo le parece que mataron a los 3 hermanos González? ¿Usted se da cuenta por qué yo no voy a esas reuniones? Bueno, está bien, Ernesto, yo no la seguiré insistiendo más en eso, pero entonces, vámonos. ¿Para dónde? Para cualquier parte, no sé. Mire, usted es trabajador, usted sabe hacer muchas cosas. Y usted sabe que yo coso, hago parches, con eso nos defendemos. Y más, mire, también mira esta zozobra en la que vivimos, con Manuel, ya como está de grande también y viviendo todo esto. ¿Usted cree pues que los niños van a tener mejor vida por allá lejos de aquí? Señora, esta es la tierra de ellos. Yo no tengo por qué pues irme de acá. ¿Cómo así? Ernesto, ¿y vos por qué son tan terco, pues, ah? El de balón no es como la escena de balón que tenía Manuel, por eso. Vamos a jugar un picadito, un picadito. El torneo está muy bueno. Aquí va, Ya, mientras está ahí parado, yo me voy a esta marrana. Ya voy, ya voy. Doña Marta. ¿Y mi balón qué? Ahora. Ustedes no dicen nada porque ustedes no se lo votaron. Arriba donde está la marrana. Bueno, ese es el resumen de la película de Los colores de la montaña. Es un resumen ahí muy cortico de algunas partes importantes de la película, ¿no? Voy a pasar directamente al resumen de Silencio en el Paraíso, que se resume en la parte final del muchacho, ¿sí? De lo que él tiene que vivir.
Entonces, pues apenas terminemos eso, empezamos la discusión. No vamos a mostrar el resumen de Manos Sucias porque pues varios se la vieron, así en lo que preguntamos, entonces, pues ajá, las dos películas como que menos se vieron fueron esas dos, entonces por eso nos encargamos de esos dos resúmenes. Ya voy a poner el siguiente resumen, denme un momentico y tal. Espero que estén ahí conectaditos viendo los videos. Mi sargento. ¡Fuego! ¿Usted viene para lo del trabajo? Sí, señor. Vamos. Buenas, gracias. Bien. Vamos, señores, al trote. Abajo. Vamos, vamos, rápido. Amaya, campo, abajo. Vamos, ustedes también abajo. Rapidito, rapidito. Vamos, vamos, vamos. Bajando rápido. Vamos, tenemos todo el día por allá. Yo pues, hombre, vamos. En la plaza de la escuela allá abajo. Vamos. Rápido, rápido. Rápido. Avanzando.
Rápido, Jackson, no te despegues, rápido. Avanza. Háganse aquí en el centro. Chaparro, la ropa. Ahí hay una ropa, necesito que se la pongan. ¿Para qué o qué? Ay, pero me arman sindicato. ¿Qué va a haber? Oiga, Sánchez, es que nosotros me están confundiendo con algo que nos dijo Susana. ¡Vas a obedecer, huevón! ¡Cámbiate! ¿Qué va a ver? La ropa. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Me quieren ganar la platica? Amaya, se coja la ropa. Vamos moviéndose. Silencio. La civil, Amaya. Ya, silencio. Allá. Estamos listos, mi sargento. ¡Fuego! Informando a base 1. Dados de baja en combate, 8 terroristas. Repito, para informar que tenemos 8 positivos. Cambio. Cuando el niño se fue, mi niño Jaime Steven Valencia Sanabria, él me había dicho, mamita, mire que están ofreciendo un empleo en tierra caliente para cuidar fincas, para cuidar café. El niño llamó a las 2:30 de la tarde, dijo que estaba en Ocaña. Él dijo que estaba bien, pero entonces se oía como agitado, estaba como agitado, como si estuviera corriendo, como si alguien lo persiguiera. Entonces le dijo la niña, hábleme más duro. No, es que no puedo hablar duro, no puedo hablar duro. Chao, chao, dígale a mi mamita que yo voy en 2 días, que no se preocupe y que no me vaya a pegar porque yo vine sin permiso. Mi hijo se llamaba Joaquín Castro Vázquez. Era un hijo muy bueno, muy trabajador, muy bueno conmigo, con los niños que él dejó. Dejó 4 niños. Él tenía la ilusión de seguir trabajando para darme a mí una casa y para darle a esos niños que él dejó. La mayor aspiración que él tenía era prestar el servicio. Él me decía a mí que cuando él cumpliera sus 20 años, él se iba a prestar el servicio para él ganarse una libreta militar, para él poder
ejercer más adelante un mejor trabajo, una mejor ayuda para sus papás, pero la vida no le alcanzó, porque esos mismos militares que él quería ir a prestar el servicio, ellos mismos se encargaron de apagar esa ilusión. Mi nombre es Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras. Él presentaba una discapacidad con dificultad de aprendizaje, no sabía leer, no sabía escribir, no identificaba el valor del dinero. Esa noche estuvo él toda la noche donde la persona que se lo llevó, donde este señor se lo entregó a unos militares, y yo creo que en el momento que se lo entregó a los militares ellos se dieron de cuenta que mi hijo tenía una discapacidad porque ellos mismos lo bautizaron el Bobito. Y también le voy a decir una cosa desde mi propio punto de vista. Yo he visto el actuar de Álvaro Uribe en todo. Es una persona honorable, es una persona íntegra. Tuve la posibilidad además de compartir con él directamente casi 18 meses cuando trabajamos en Naciones Unidas, y es una persona que siempre ha sido de comportamiento honorable con todo el mundo. ¿Usted mete las manos a la candela por Álvaro Uribe? Sí. Bueno, pues ahí están los dos resúmenes de las dos películas. Espere que me veo un verde otra vez. Tan, vaya. Chan, volvemos. Está el resumen de las de las dos películas que la mayoría no vio. Y pues nada, entonces, no sé con qué película iniciamos aquí este cineforo a conversar acerca de esas. No sé con cuál quieran iniciar. Profes. Yo opino que con este último tráiler, Santiago, y pues no, es que pues yo sé que de pronto uno por ser de sociales tiende a sentir más, pero yo creo que esto fue muy claro, esa escena fue muy clara para los que no pudieron ver la película, y pues sería chimba saber pues que si todos estamos en lo mismo, si todos sentimos lo mismo, preguntar por los sentires, qué piensan de eso, los muchachos, muchachas. Gracias, profe. Listo, entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar con Silencio en el Paraíso. No sé si ahí al final del video vieron que decía como 1000, no sé qué muchachos fueron asesinados según la Fiscalía. Recientemente la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, sacó un informe con una nueva cifra. No sé si alguno de los estudiantes que están aquí presentes. Ok. Chari coloca, en realidad fueron 6.000 algo. ¿Alguien sabe la cifra exacta? Por ahí va, por 6.000. ¿Alguno sabe? Ok, Camila coloca esos. Bueno, según la JEP y todas las averiguaciones que han hecho, van 6.004 ejecuciones extrajudiciales, como le llaman ellos, 6.004 falsos positivos, que fue el último informe que sacó la JEP. Y pues hasta el momento han sacado eso, ¿no? No sabemos en unos 5 años, en unos 10 años, cuántos más saldrán al aire. Pero bueno, como decía el profe Juan, no sé si la profe Carolina está todavía por ahí, vamos a iniciar a los sentires. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos cuando vimos esta escena? ¿Qué sentimos cuando vemos este tema? Si la persona que vio la película nos quiere compartir un poquito más, hacer un resumen más amplio de quién es este muchacho, por qué termina montado en ese camión, qué le ofrecieron a cambio. No sé si alguno de los chicos que vio la película nos quieran comentar. A ver, ¿alguno que vio Silencio en el Paraíso? Gracias, Charik. Dale. Pues yo no me vi exactamente la película completa, pero pues respondiendo la pregunta al profesor Juan, pues yo creo que en ese momento, no sé, a uno le da como impotencia y muchísima rabia, injusticia también, el hecho de que haya pasado esas cosas, ¿no? Porque finalmente eran personas inocentes, con un sueño, con una esperanza de trabajo,
y pues ese sueño, esa esperanza pues se borró inmediatamente cuando pues llegaron directamente a las manos de los paramilitares. Entonces sí da como mucha piedra que una persona muera como de esa manera, y yo siento que me da más piedra el hecho de que, por ejemplo, personas como el presidente Duque, si es que se lo puede decir presidente, eh, pues defienda tanto a una persona pues que promovió ese movimiento, ¿no? Que lo único que causó fue violencia. Entonces, pues la verdad da muchísima rabia de patria. Gracias, Charik. Una pregunta aquí a la sala después de la intervención de Charik. ¿Él llegó a manos de los paramilitares? ¿Los paramilitares fueron los que lo asesinaron a él? A ver. Hola, precioso. ¿Sí fueron los paramilitares los que cometieron ese hecho? A ver. Bueno. Él no cayó en manos de los paramilitares, él no llegó donde estaban los paras, él cayó en manos de nuestro glorioso Ejército Nacional. Sí que fueron los que, fue el ejército, los que asesinaron a 6.004 jóvenes. No sé si algún profe quiera seguir hablando aquí de la película, de intervención. ¿Por qué el ejército hace esto de coger a los jóvenes de los barrios y matarlos? ¿Alguno sabe por qué es que están haciendo? Y digo están porque aún se sigue haciendo mucho eso. ¿Pero alguno sabe por qué lo hacen? ¿Alguno sabe por ahí? Bueno, que ahí están. Bueno, Vanessa, dale. Pues yo supongo que todo esto, o supongo no, lo daría por hecho que todo esto es para decirle al país que ellos están ganando la guerra contra la guerrilla o sí, básicamente eso, para decirle al país, miren, nos estamos protegiendo porque aquí cayeron estas personas que le están haciendo daño al país. Entonces, para poner la cortina de humo, supongo yo. Bueno, sí, señora, estás bien ahí por eso. Carolina, ¿quieres comentar algo más? No, pues, bueno, ya que estamos. Iba a decir que agregado a lo que ponen en el chat y algunos chicos han comentado y chicas, eh, más allá de su honor como institución, de darle lo que decían ahorita, mostrarle al país la cara de que ellos están ganando la guerra, de que sí se puede, de que sí vale la pena esa guerra porque se están logrando cosas. También en su momento, pues dentro de la institución, algo que pasa es que se guían mucho por los permisos que puedan tener, o permisos o medallas. Entonces, cuando a un soldado le decían como, si usted hace esto, le damos un permiso y puede ir a ver a su familia, teniendo en cuenta que muchos soldados también no están por gusto, no estaban por gusto en ese espacio, pues se los habían llevado por no tener otra oportunidad. El hecho de que te digan, puedes ir a ver a tu familia, si haces esto, entonces, pues muchos aceptaron por eso. Entonces creo que también es importante mencionar permisos y condecoraciones, porque pues tu nivel se mide en cuanto a en bajas. Entonces, ¿cuántas bajas en combate ha dejado este soldado? Si has matado a 10, eres mejor que el que mató solo a 5. Entonces, pues eso para dejar ahí de por qué eran los militares quienes hicieron esto. Ok, gracias. Y de todos modos, no sé si alguno tiene ese recuerdo de entre los años 2006, 2008, 2010, en RCN, que casi siempre los titulares de cuando iniciaban las noticias eran bombardeo a la guerrilla deja tantos guerrilleros muertos. Bombardeo a la guerrilla tanto.
conflicto contra la guerrilla deja tantos muertos, muertos en la guerrilla. Entonces todo eso hacía que la ciudadanía dijera, ve, mire, el ejército está cumpliendo. El honorable presidente Uribe está mostrando los resultados, pero nunca supimos lo que estaba en trasfondo, ¿no? Que la verdad, oh, la verdad no eran guerrilleros como los pintaba RCN, sino que eran muchachos que reclutaban. ¿Y cuál era el engaño que cogían para coger a estos pelados? ¿Alguno me quiere comentar cómo los engañaban las personas que vieron la película? O si conocen un poquito del tema. Camila. Pues diciéndole que iban a trabajar, que pues iban a tener un buen trabajo, digamos, ahí se muestra mucho cómo era la situación de muchos jóvenes, de tanto los que, digamos, eran de barrio, pues bueno, de barrio en sí, pues los que tenían como ganas de salir adelante y pues que además necesitaban ese dinero porque, no sé, se hacían cargo de la familia, ayudaban a la familia, a la mamá, al papá, y se muestra todo eso. Entonces ellos lo que hicieron fue como agarrar a la gente que, pues obvio, sufre, necesita esa plata y necesita ese trabajo para sobrevivir, para comer, y les decían, no, pues ven, un buen trabajo, que eso todavía sigue pasando, no, un buen trabajo, vas a tener lo mejor y esto y lo otro, y así los engañaban. Gracias, Camila. Juan, ¿tienes algo por complementar, algo que decir? Ok. Si quieres primero Federico y ya yo sigo después para incentivar la palabra. ¿Aló, se Bueno. escucha? Sí, sí, sí. Ah, listo. Aquí habían levantado la mano. Familia Navarro Valencia. Tan. Buenas noches. Buenas noches. Profe, no, qué pena, pues ingresé por el correo que no era. Pues ya veo que era familia Valencia. No, pues mi crítica es, pues ver desde un punto de vista que todo abarca la corrupción, ¿no? Porque aprovechan, digámoslo así, la poca información que tienen los jóvenes hoy en día, porque pues el nivel educativo no es el que debe ser, ¿no? El que debe brindar pues este gobierno. Entonces a lo que voy es que pues bueno, engañaron a los jóvenes porque pues obviamente no tienen oportunidades y eran personas buenas, quizás querían salir adelante de una u otra manera, pero pues sí, ellos obraron de buena manera, pero pues abusaron de eso, ¿no? Tomaron esa pequeña sociedad de jóvenes que querían salir adelante para hacer de ello pues algo corrupto, ¿no? Con la muerte de ellos, y pues no es una cifra tan pequeña como para decir que fue algo, así sea una muerte, pues está la corrupción por delante, ¿no? Y pues sí fue algo bárbaro, ¿no? Y de ver también de que es lo que quieren mostrarnos, ¿no? Lo que quieren que uno vea, RCN, Caracol. Entonces es también eso de ver de que esas familias, de que siempre va a haber como esa, digámoslo así, dinastía, como pues no es tanto así, pero sí lo relaciono, de que van a estar las familias así gobernando y que pues nunca va a haber alguien que esté, por eso matan a los líderes sociales, porque pues no les conviene, o sea, siempre va a haber ahí como ese entrelace entre ellos, entre los que es la fuerza militar, entre el gobierno, la manipulación. Entonces pues no sé, de pronto si fui claro, trate de ser claro. Gracias. Dale, gracias, sí fuiste claro. Eso de que cuando solamente una élite gobierna, tiene un nombre en particular. No sé si alguien sabe cuál es el nombre que adquiere eso. Por ejemplo, cuando hay un rey es la monarquía, y cuando es solamente una élite de personas es no sé si alguno sabe, alguna, o si no, Charit. Ay, es que no sé si es, pero tengo entendido que es la aristocracia. No, tiene otro nombrecito en particular, pero por ahí va. A ver. Gracias, David. Oligarquía. Se llama así, cuando es solamente una élite la que tiene el poder, que es lo que pasa. Sí, puede ser aristocracia también, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en clases de ese tipo de poder. Entonces, pues, ajá, es la oligarquía, es lo que pasa aquí en este país, en donde solamente hay una élite muy pequeña
donde están gobernando los nietos de los señores que gobernaron hace 40, 50 años, y de esos señores también sus familias gobernaron más antes y antes, y eso viene desde los criollos, como les comentaba yo. Viene desde los criollos que quisieron coger, quitar a los españoles y gobernar ellos. Y desde ahí nos tienen, esas mismas familias, ese mismo linaje. Sí, muchas gracias por tu intervención. Creo que alguien había levantado la mano por acá, no sé si fue Nicolás. Pues sí, yo la había levantado, pero ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? Que no se te escucha. Claro, claro. Es que no recuerdo el nombre del parcero que habló ahorita, que estaba hablando sobre los muertos que pues tiene Uribe encima, pues la dictadura de Uribe, o sea, es como pues bueno, ni siquiera la han nombrado como dictadura, pero es, o sea, la más áspera, la que más muertos tiene aquí cuando de masacres y corotos hablamos en Latinoamérica. O sea, es, bueno, el que carga más muertos y quería complementar eso. Gracias, Nicolás. Recuerden que la dictadura de Pinochet solamente tuvo 3.000 homicidios, por así decirlo. Solamente estuvo 3.000. Mataron a 3.000 personas esa dictadura, ¿no? En lo que viene siendo estos juicios extrajudiciales. Fueron 3.000 personas. Y aquí con Uribe fueron 6.004. Entonces, pues para que nos vayamos haciendo ese contexto. Gracias por tu intervención, Nicolás. Ahora sí, Juan. Juan, ¿estás por ahí? Invocamos a Juan. Sí, aquí es que tenía un poquito de mala señal, entonces es eso. No sé si se escucha bien. ¿Sí se escucha? ¿Me confirman? Sí. Listo, de antemano, pues les disculpo a los muchachos porque pues me surgió una cuestión laboral, entonces voy en transporte público de nuevo, pero pues ya, de parte decirles eso, obviamente pues es algo que se sale de las manos, pero bueno, aquí estoy acompañando de todas formas. Volviendo al tema central, más allá de, digamos, pues ya entendemos todos qué papel, qué rol cumple el expresidente en todo esto, quiénes fueron los autores. Sin embargo, la intención mía, por lo menos, es que pues nosotros conozcamos todo esto. Es decir, porque el conocer todo esto nos va a permitir que no nos suceda de nuevo en un futuro. Entonces, yo sé que de pronto para algunos no se le familiarizan estos temas tan fácil, pero pues la idea es como camellarle a esto para que ustedes sepan todo lo que han tenido que pasar. Si se dieron la película Manos Sucias, saben cómo la habían en Buenaventura, ya se pudieron dar cuenta la vida cómo es en sectores y afortunadamente nosotros tenemos muchos privilegios. Pero pues la idea de todo esto es que sepan cómo sucedieron estas cosas y que ustedes que son, digamos, ustedes y nosotros que somos una nueva generación, pues esclarezcamos la verdad y a partir de esa verdad lleguemos a la no repetición, que esto nunca se repita, que ninguna mamá tenga que salir a dar ese testimonio, porque pues así no lo creamos y puede que no parezca, pero la inseguridad, la violencia puede llegar un día y pues nadie quiere que sea su mamá o mi mamá la que en algún momento tenga que pasar por eso, de buscar a los restos de sus hijos en una fosa común, de llorar desesperadamente, de nunca saber qué pasó con su hijo. Entonces son cosas que hay que cambiar. Obviamente, pues todos entendemos que hay unos responsables directos, pero muchas veces nosotros al omitir, al no querer informarnos, a ser analfabetas políticos, por el simple hecho de no, es que me da jartera ese tema, que es que ese tema tan, entonces también somos cómplices de que todas estas cosas se repitan. Entonces, pues yo no les digo que digamos, se entreguen completamente a muchas cosas, pero pues que sí conozcan lo básico, que nosotros vamos a intentar explicar. Juan, se te está entrecortando. ¿Mucho? Sí. Bueno, entonces ya para cerrar, para no escuchar, para que no me escuchen más así entrecortado, ojalá se escuche esta parte. Igual Ya nosotros mejoró. no tenemos la verdad absoluta, nosotros no tenemos la verdad absoluta y si en algún momento usted dice, no, profe, pero usted qué habla y dice, no, yo sé otra cosa, puede hacerlo con confianza. ¿Sí me entiende? Aquí estamos es para eso, para construir a partir del diálogo. Si dice, no, es el profe que está diciendo, yo tengo otra información,
puede votarla sin mente y ya no es como que nosotros tenemos la verdad y entonces si nosotros decimos esto es esto. Entonces ya, con eso cierro. Gracias, Juan. Sí, es así. Si ustedes dicen, no, profe, por ejemplo, yo tengo otra información de que no son 6.004 falsos positivos, sino que son 3.000 porque aquí los micrófonos están abiertos, ya saben que esto es una construcción colectiva de conocimiento. Volviendo un poquito al tema de atrás, del tema de la aristocracia, y por qué diferenciarlo de la oligarquía, se supone que aristocracia, ¿sí? Para que lo vayan entendiendo ahí, de datazos, viene de la palabra aristos y la palabra kratos, ¿sí? Aristos significa excelencia y kratos significa poder. Cuando Platón puso esto de la aristocracia, de este modelo político, era la excelencia en el poder, ¿sí? O sea, cuando eran todos los sabios y tan que llegaban al poder por su excelencia. Pues no sé qué tan excelencia sean personas como Uribe, personas como Samper, personas como Duque, para llamar que estamos en una aristocracia, ¿no? Entonces, pues, ajá, para que vayamos teniendo eso, aristos es lo que viene siendo excelencia y kratos significa poder, y eso une aristocracia, que es la excelencia en el poder. Ahí está, dando los datazos, pero eso ya después lo veremos en sistemas más adelante. Entonces, ahí. Ya lo miraremos después. Y bueno, Chari coloca oligarquía es la degradación de la aristocracia. Eso es una buena teoría, una buena teoría. Y listos. Algo más acerca del tema. Como sí, como lo decían a las personas, a los jóvenes, les decían como, no, vengan, que es que a nosotros, ustedes les tenemos un empleo, como decían, recogiendo café en una finca, un fin de semana, se gana tanta plata por día, y pues los pelados desempleados, en la película Silencio en el Paraíso podemos ver cómo este pelado, el protagonista, trabaja en el barrio. ¿Qué barrio era? Si alguien me quiere colocar en el chat o prender el micrófono y decir en qué barrio era que trabajaba mucho. De Ciudad Bolívar. ¿En cuál barrio, Nicolás? El Paraíso. Gracias, gracias. Como le digo, Nicolás, en Ciudad Bolívar. Entonces, por eso se llama esta película así, ¿no? Silencio en el Paraíso, porque este muchacho trabajaba en el barrio del Paraíso, megafoneando. Tenía una cicla particular, que es como la que tiene de llavero, así, con esta llanta grande y atrás una chiquitica, bueno. Y era donde él se subía y megafoneaba. Entonces le decía a las personas de las tiendas como, mire, páguenme tanto, yo les promociono por el barrio, y pues las personas de la carnicería le pagaban tanta plata, los de la panadería tanta plata, y pues él así alimentaba a su familia. Pero pues este empleo, pues ya saben que no es algo donde él gane mucho dinero, entonces le ofrecen, él ve que llega una agencia de trabajo al barrio, en donde los jóvenes les están ofreciendo unos trabajos de ir a unas fincas los fines de semana y ganar tanto dinero. Entonces él va a esa agencia, la muchacha que trabaja en esa agencia se enamora de él y ella no lo quiere meter en este tema, entonces le dice como, no, es que usted está muy joven para este empleo, no, usted no me sirve para este empleo, y él, no, es que yo quiero trabajar, ya varios de mis amigos han ido, y pues cuando se van me comentan que es un buen empleo, entonces yo quiero. Al final, pues el pelado termina yendo al trabajo, yendo a recoger café, y pues ya vemos lo que pasa, ¿no? Les hacen poner sus uniformes rápido, salgan a correr, los disparan y matan. Y ahí hay un grupo de guerrilleros que presentan como positivos, ¿no? Cuando el ejército mata a un guerrillero o, bueno, una persona que está en los grupos al margen de la ley, pues se llaman positivos, ¿no? Tenemos tantos positivos en combate, Pero pues como estos no eran guerrilleros, entonces los llamaron falsos positivos, ¿sí? Ahí para que vayan entendiendo el por qué se llaman falsos positivos, por si no lo sabían. Y pues así es como esta película retrata eso. Cómo pasan de aprovecharse de los pelados, el desempleo, ofreciéndoles ese trabajo utópico de ir a una finca, ganar, no sé, 50.000 pesos por día solamente recogiendo café y llegar a sus casas y entregarle esa plata a su mamá, decir, mire mamá, aquí hay para la comida, aquí hay para la comida de una semana, de 2 semanas, y para hacer un mercado. Entonces por eso, muchachos, también
ya te di la palabra, Juan, entendamos que el pobre no es pobre porque quiere, o el ladrón no roba porque quiera robar. Muchas veces el ladrón roba porque la sociedad lo obliga a robar. Y eso es algo que nosotros no hemos captado bien. A veces decimos, no, pero es que esos manes solamente roban porque quieren su visita, pero no es así. Cuando tú estás en un hogar donde tu papá no tiene empleo, donde tu mamá no tiene empleo, donde tienes hermanos pequeños, donde tú ya saliste del colegio y te empiezan a decir, bueno, mijo, a ver, necesitamos para el arriendo, necesitamos para la comida, necesitamos para esto, usted no consigue empleo, ve a ver qué haga. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Ahí ya nos obligan a pensar en, no consigo un empleo porque no tengo experiencia, porque soy un joven, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces yo? Entonces llegan los grupos de delincuencia y le dicen, bueno, vénganse para acá, ustedes van a empezar a hacer esto, esto y esto, y pues adquieren cierto dinero. Entonces, pues ahí lo dejo. Juan. No, yo simplemente iba a hacerle un paréntesis, compa, de datos así curiositos, y es de por qué se dan cuenta, digamos, o sea, cómo se dan cuenta de toda esta vuelta. Y pues bueno, hay varios datos. El primero es que lo de los chistes de los memes de las botas al revés es porque literalmente hubo uno que le pusieron las botas al revés, le pusieron una víctima, le pusieron pues la bota derecha en el pie izquierdo y viceversa. Entonces, cosas así, por ejemplo, había uno que, perdón, había uno que calzaba 36 y les pusieron botas 43, decía la mamá. O por ejemplo, habían incoherencias por parte de la fiscalía cuando hacían los informes del ejército, incoherencias tales como que el pelado, o sea, que el pelado vivía en Bogotá, digamos, hoy, y aquí al martes, entonces el pelado apareció en Ocaña y que ya era integrante de la guerrilla en menos de 3 días y ya tenía un fusil y ya sabía manejar un fusil, o sea, digamos que esos fueron cosas, por si las quieren usar algún día en un debate, pues por las cuales es innegable, innegable todo lo que pasó, y lo digo porque hay gente que aún lo sigue negando. Y pues usted puede tener la ideología que quiera, pero hay cosas que no se pueden tapar y eso es una cosa de esas. Y no importa si son 6.004 o son 3.000 o son 2.000, o sea, una ejecución extrajudicial es paila, es repaila por un estado, y pues es como para dejar claro eso y ya. Gracias, Juan. Carolina, ¿tienes algo por comentar, añadir? Charik dice, yo creo que no todos los ladrones se forman de esa manera. Sí, perfectamente. Hay unos que tienen todo en la casa, tienen mucho dinero y nos estafan con impuestos, ¿no? Entonces, ahí vemos que no todos los ladrones se forman de esa manera, sino que también es por la avaricia. Angie. Sí, sobre lo que hablan de los ladrones, siento que tiene un trasfondo muy amplio porque si bien apoyo la postura de Santiago respecto a que muchas personas crecen en ese contexto de la necesidad y el robar se convierte en una necesidad y es como realmente por gusto nadie se expone a andar en las calles atracando. Pero sí creo que es importante aclarar o como agregar algo ahí, y es que también lo podemos relacionar un poco con el tema de la guerra en Colombia que vemos en las películas. Ay, creo que se está escuchando mucho eco. Soy en un No. lugar medio vacío. No, ahí está bien, ahí está bien. Espere. Entonces, la guerra en Colombia tiene mucho que ver con la droga. Y es como, de hecho, el contexto del robo en la ciudad se relaciona directamente con que haya narcotráfico en Colombia. Sí, porque estas bandas, pues como de microtráfico en la ciudad, creo que aprovechan las condiciones de las que Santiago habla. Entonces, el gobierno olvida a estos jóvenes, a estas familias, y entonces llega el mundo del narcotráfico y llegan las drogas. Entonces creo que en ese tema sería necesario incluirlo ahí, el hecho de que cómo las drogas también influyen y cómo las drogas llegan a nosotros. Las drogas no llegan porque estén ahí en una tienda, sino que es toda una cadena de personas y de sucesos, y realmente la guerra está
el microtráfico y la guerra en Colombia está directamente relacionada con eso. Entonces, quienes trafican, porque si ese tráfico no estuviera, el consumo de drogas sería diferente en el país y los contextos cambiarían. Entonces, pues quería agregar eso como para que todos lo pensemos. Y Gracias, profe. Sí, eso también se ve muy ligado, ¿no? Y es también para que nos pensemos por qué tanta vaina de no querer legalizar, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Cuando ya varios países en el mundo lo han hecho y les han funcionado para bajar los índices de delincuencia. Un poquitico, profesor, como diría ahí en el profesor superó. Pero el por qué no lo legalizan es por eso, porque las grandes mafias del narcotráfico, aunque aparezcan ahí en los carteles como se busca, alias Pepito Pérez y tal, las grandes mafias del narcotráfico la tienen las personas como Uribe, y perdón si mando así la acusación, pero es cierto, una de las personas más involucradas en el narcotráfico en este país ha sido Uribe, o si no, miren el tema de los aviones con Pablo Escobar, cuando él era el director del Aerocivil. Él era el director y aprobó varias pistas para Pablo Escobar y todo eso, entonces, pues ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Desde donde viene todo este tema. De hecho, hay una canción de un rapero que se llama El Calvo, que él dice, Uribe fue el presidente porque Pablo Escobar no lo logró. Entonces ahí para que quede un poquito y lo pensemos. Nicolás. Pues yo quería complementar pues el tema de lo que habló la profe. Sí, el tema pues de los ladrones tiene mucho que ver con sí, la guerra del narcotráfico, bueno, ni siquiera guerra con el comercio de este narcoestado, ya que sí, gracias a, se puede decir, las bandas criminales, pues nos llega el vicio a nosotros, ¿no? Pero también creo que es importante darse cuenta que un factor que están olvidando es de pronto el abandono a los pelados, más que todo de acá de los, bueno, sí, de los barrios marginales, que es de donde salen los delincuentes, porque yo, por ejemplo, soy de aquí de la zona cuarta y no solo hay pelados que roban por necesidad o algo, simplemente, o sea, son pelados que se crían, ¿sí? O sea, son hijos de la calle, por así decirlo. Entonces, esto los lleva pues a, pues sí, a cometer actos delictivos y toda la vuelta. Y pues creo que sería importante pillarse bien eso, o sea, como a lo bien los pelados vulnerables son abandonados, quizá de pronto por eh, un sistema educativo mediocre, no sé, porque digamos aquí en el barrio hay un colectivo que se llama Aterrantes y alguna vez intentamos camellar con unos pelados del barrio haciendo unas clases ahí de artes marciales mixtas y tal, pero era muy complicado, sí, porque es que o sea, eso eran pelados de 12 años y eran pelados que daban miedo, sí, o sea, eso, como el ñerito ese de las cruces, el que dice, veo, le robó el bicho, Soncio, o sea, ese pelado puede ser chistoso, pero yo creo que ese pelado a lo bien refleja un trasfondo muy desgarrador y muy áspero, que es lo que se ve aquí aquí en los barrios. Entonces, pues no sé si creo que pues sería un punto a tener en cuenta también. Claro que sí, Nicolás. Y como lo decía la profe Carolina, como lo coloca Nicolás, es un olvido que ha tenido el Estado a través de mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, y que viene de generación en generación. Y como lo decía Nicolás, terminan siendo hijos de la calle, donde se crían ahí, se crían con una forma de vivir muy diferente a la que tal vez tuvimos algunos. Entonces, son contextos que nosotros debemos ver porque cada persona es un contexto diferente, tú naces en una zona diferente, vives en un ambiente diferente y encasillar a todos como en algo que siempre sea, está mal. Porque cada quien tiene una vivencia diferente y una forma diferente de ver y de cómo creció en el mundo. Entonces está re bien esos dos puntos que ponen y eso también para que lo pillemos en el tema de los hurtos y todo. Entonces, no sé si hay algo más para comentar. Dale, Carolina. Bueno, que ya con lo que menciona Nicolás, ya que entramos en el tema de cómo el narcotráfico
influye directamente en este asunto de la guerra en Colombia, creo que es el perfecto puente para empezar a hablar de manos sucias, porque también vemos el contexto de el olvido del Estado. Entonces, el Estado olvida a los pelados en Ciudad Bolívar, a la gente del Santa Fe, también a la gente de Buenaventura, a la gente de la montaña. Entonces, creo que en primera medida, igual que hicimos con Silencio del Paraíso, escuchar en un primer momento qué impresión les deja Manos Sucias, que el profe Juan sé que la disfrutó mucho. Entonces, pues el micrófono está abierto para que cuenten la primera impresión que les deja esta película, que por mi parte me pareció muy buena. Y es muy fuerte para retratar la realidad. Les quería contar un dato y es que también quisiera saber su opinión al respecto. Y es el director de esta película no es colombiano, la película es colombo-estadounidense. El director en su momento era, pues estaba terminando su pregrado de cine y vino a Colombia. Y me parece que eso es algo que también se presta mucho para el debate porque hay mucho amarillismo y morbo en cuanto a que de otros países vengan a hacer cine de situaciones tan duras que se viven en Colombia, porque para nosotros que mueran niños en la guerra no es como una comedia romántica con un final bonito, sino que es la realidad y que muchas personas, millones de personas viven y vivieron. Entonces, pues a lo largo de la discusión les voy a ir como contando otras cosas respecto a esta película, pero pues adelante. Yo, profe, pues yo siento que la película de antes y esta en general nos intenta como mostrar diferentes partes o diferentes cosas que se suelen como dar en el conflicto que se presenta aquí en Colombia, ¿no? Muchas de las personas afectadas por el conflicto suelen estar en los campos y las montañas, como ustedes decían, ¿sí? Y muchas de esas personas terminan dentro del conflicto por necesidad, por intentar como sobrevivir a una de las problemáticas, diría yo, una de las principales problemáticas que se presentan en Colombia, que es la desigualdad, ¿no? La guerrilla, el narcotráfico, la violencia, la delincuencia, todo eso entra dentro del conflicto que hay aquí en Colombia, ¿no? Y esto pasa por lo mismo, por la desigualdad, porque si no hubiera desigualdad en Colombia, a lo mejor el que roba no tendría que robar, a lo mejor el que trafica no tendría que hacerlo, y pues de eso trata la película de Manos Sucias, ¿no? Muestra cómo las personas afectadas que están allá en Buenaventura tienen que traficar, ¿no? Para obtener algo de dinero, digámoslo así. Y muestra también cómo esto los lleva a cometer actos así como matar, como hacer cosas, ¿no? Porque ahí el joven de 19 años, que no recuerdo cómo se llama, tuvo que matar al negrito este de la camisa azul para que no lo mataran a él, ¿no? Porque si no hubiera llevado la mercancía, los mataban a él, los mataban a los dos, ¿sí? Entonces eso, por eso decía, como lo decía el compañero Nicolás, las personas más afectadas, las personas que terminan como dentro de la delincuencia, dentro de los grupos así delincuenciales, son de esos barrios como más afectados por la corrupción aquí en Colombia. Son de esos barrios que el gobierno descuida, los barrios que el gobierno no les pone tanta atención, todo eso, ¿sí? Gracias, Carlos. ¿Quién quisiera continuar? Pues, pues creo que también algo muy importante es que nos damos cuenta que pues las tres películas nos dan a gritos que de verdad los más afectados en estos temas acá en Colombia de el narcotráfico y eso somos los jóvenes, ¿no? Los pelados siempre son como el blanco fácil porque, por ejemplo, algo que me pareció, porque digamos en la película de Manos Sucias, eh, pues sí, de pronto, sí, claro que sí, era como un tipo de, bueno, era un pueblito pobre y toda la vuelta, pero ahí al principio de la película se ve que los pelados eran felices, sí, los pelados felices en su farra, que su reggaetón, qué tal, y o sea, también el hecho de que ven a los malos como, así usando la expresión,
los remaquias, ¿sí? O sea, qué chimba tener un arma y qué chimba ser el más malo de malos. Entonces, pues ahí también entra el tema de, o sea, ¿cuánta diferencia podría hacer la educación? O sea, ¿qué cambio tan áspero podría hacer la educación para el camino de pelados así? Porque, pues como se veía en la película, ¿no? El pelado llega y ve las pistolas y el man asombrado con su pistola. Que sí, re áspero, pero, o sea, no, o sea, somos a lo bien, los jóvenes somos tan valientes y los renocopeo, pero cuando llega la hora de la verdad, a lo bien, uno no piensa las consecuencias y ya cuando está en el momento de la verdad, o sea, uno ya se da cuenta a lo que de verdad se está enfrentando, ¿sí? Eh, como pues pasó ahí, que los man motivado, listo que a ganarse sus lucas y tal, pero mire, le tocó resultar matando a un chino igual que él, ¿sí? Porque como dijo el compañero, para salvar su pellejo. Eh, eso quería decir. Listo, gracias Nicolás. Eh, de ahí, sobre lo que Nicolás dice del barrio, es algo que me parece importante resaltar, y es que estos son los barrios de invasión en Buenaventura. La película se grabó en Buenaventura y en San Cipriano, que está como a no muchos metros, son como 200 metros de Buenaventura. Y me pareció curioso que cuando alguien busca Buenaventura o le hablan de Buenaventura, lo que viene a su mente es solo el puerto. Entonces es lo que, lo que hemos estado mencionando del olvido. Se convierte solo en el lugar de plata, el lugar que mueve mucha plata porque es un puerto, pero nunca se habla de quiénes viven allá y cómo viven las personas de Buenaventura, que la película lo retrata muy bien, que pues si pudiera les compartiría pantalla para mostrar un poco de cómo son las calles y los barrios, porque a veces las películas tienden a o exagerar o a cambiar la realidad, pero esta se apega mucho a cómo viven las personas en Buenaventura. Entonces, quien quiere seguir, pues ahí toca que Santiago me diga quién tiene la mano levantada porque baila. Otra cosa que no puedo hacer. Bueno, pues mientras tanto nadie ha levantado la mano y ya siguiendo con lo que decía Nicolás de ver a estas personas armadas y a los duros así como los mafias, eh, yo hago una pregunta para el resto de la sala, ya que están así como calladitos. Eh, ¿Qué opinión tienen de las novelas, las narconovelas que nos venden RCN y Caracol, ¿no? Por ejemplo, la del Capo, la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, eh, Rosario Tijeras, bueno, en fin, todo este tema de narconovelas que nos ponen, los tres Caínes. Entonces, pues me gustaría conocer la opinión de varios, de qué opinión tienen de esas películas, oiga, de esas novelas que nos ven, que nos venden. No sé, ¿quién quiera comentar? Ashley. Yo opino que como que romantizan la situación, ¿no? Como que camuflan todo para que pues sea como algo de ficción, algo así, sabiendo que no es así como lo están pintando. Y pues otra palabra, pero se me fue, pero sí es eso, como el hecho de mostrarle al país, incluso también internacionalmente, porque estas novelas también, pues por otros medios se pasan internacionalmente, es como camuflar esa realidad tan cruel que se vive, pero que no se quiere afrontar, y más o menos es eso, o sea, opino que es eso. Gracias, Ashley. Camila. Sí, también estoy de acuerdo con Ashley porque, porque ahí no muestran las cosas como son. Yo siento que no muestran las cosas como son, dan como a mostrar, digamos, como a decir, eso está bien. En cambio, si ustedes ven bien, digamos, las películas que nos dejaron, yo siento que ahí hay muchas cosas. O sea, muchos, como digamos, muchas
escenas en las que en serio muestran cómo es. Entonces yo siento que en todas esas novelas que han salido así, siento que muestran solamente como, o sea, la vida de ellos, pero romantizan como como ese vender droga, ese ser narco, ese ser una mujer de un narco, una puta, o sí. Entonces siento que todo eso bueno, se me fue la palabra ahí. Pero en sí, yo siento que sí, que no dicen las cosas como son, o sea, no se ponen como ese sentimiento de que las cosas están mal así. Siento que venden como algo, como una falsa cara a eso. En cambio, yo siento como en las películas que acabo de ver, y no solamente estas, sino otras películas colombianas, y sí, no solo colombianas, también de otros países, siento que dicen como la verdad, o sea, como que muestran la realidad y uno ve hasta el sufrimiento, así sea una escena, pero uno ve el sufrimiento, la angustia, todo ahí junto. Gracias, Camila. Vanessa, Buenas noches. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeras, pero no del todo. Y es esto. Voy a tomar como, por ejemplo, no sé si alguien ha visto Sin Senos, no hay paraíso, y es que ahí decían como, ay, yo tengo que hacer ejercicio para ganar plata, yo tengo que hacer ejercicio porque me tiene que ver un narco y decir, esa vieja está buena, y, y muestran como la cruda verdad en ese sentido. Ahora, voy a tomar como ejemplo Pablo Escobar. Ahí decían lo bien que eran los políticos, los ladrones de cuello blanco, eso lo veían, eso lo ponían como, o sea, y le hacían, se gastaban un capítulo completo. Yo me vi esa serie y se gastaba un capítulo completo resaltando lo bueno que tenían esos señores, lo bueno que sí, y dejando de el malo del paseo a Pablo Escobar, que de bueno no tiene mucho, pero de todos modos lo sumían mucho como en eso de que ese es un narco y ese es un loco fascineroso que solamente le gusta matar y matar y matar, pero no mostraban como la realidad como era. O sea, sí la muestran, pero cuando les conviene. Ahí tenemos el ejemplo del Espectador. También es un periódico amarillista, aunque no lo consideren o aunque no lo muestren realmente como son. O sea, entonces yo digo, sí tienen razón mis compañeras, pero no del todo porque también muestran, ¿cómo lo diría yo? Romantizan lo que les conviene romantizar, diría yo. gracias, Vanessa. Sergio, Pues buenas noches. Primero como para complementar las ideas de mis compañeras, que de acuerdo con ellas, es de que también distorsionan algunos sucesos, ya sea históricos o cómo pasaron, porque al final de cuentas estas series son ficción y tienen que basarse en la ficción. No muestran los sucesos como son, sino que hay una distorsión, o sea, maquillan las cosas a conveniencia, pues para ellos lucrarse y terminar es ganando un dinero acerca de las tragedias que, digamos, pasaron en el país. Y ya, eso es lo que yo opino. gracias, Sergio. Juan, Sí, no, pues yo soy que la compañera última que habló, Team Vanessa, porque, o sea, en todo momento y más en este sistema, a uno le venden cosas pailas, desde la música hasta las películas, toda la reproducción, bueno, audiovisual, etcétera. Y lo que ella dice es importante, o sea, pues de nosotros depende, digamos, educarnos de tal manera que así nos vendan lo peor, pues tengamos el carácter para, pues como para pillar el mensaje. ¿A qué voy con esto? Y voy a entrar, yo sé que un poquito en conflicto, pero por ejemplo, yo soy de las personas que pues el reggaetón a mí me parece repaila, pues me parece repaila a mí el reggaetón, pero aún así, pues uno está en una farra y lo baila, ¿no? Entonces ahí diría usted como, bueno, ¿qué es lo que inventa? ¿Por qué se contradice? Entonces hay cosas que usted por el mismo sistema capitalista pues no puede dejar de hacer. El visaje es que usted sepa que lo que transmite es malo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, se le puede decir a una persona que está explotada laboralmente, pero pues la persona tiene que seguir camellando. Pero el solo hecho que la persona sepa que ya está explotada es un cambio. Entonces,
pues sí, usted puede, las novelas las van a seguir sacando, porque es lo que vende, porque no todos, pues entendemos. Pero la invitación es a que seamos críticos de lo que consumimos. Lo que consumimos en términos literalmente de alimentos, lo que consumimos en términos de lo que en discurso, o sea, lo que nos dicen, el carretazo de nosotros, usted también tiene que cuestionárselo. Las películas que consumimos, la música que consumimos, y pues así, o sea, si pilla el conejo malo rechimba, pero pues bueno, ¿cómo es? O sea, hay que tratar de escuchar, no solo oír y ya, sino escuchar atentamente la música, porque no solo en el reggaetón, o sea, yo creo que Ata me va a desmentir, no me va a dejar mentir, pero pues en el rap también hay mensajes pailas, repelles, y uno diría, no, el rap es, no todo rap es conciencia, no todo rock es percho, cada música tiene su visaje, hay música de del, digamos, del género de Julio Jaramillo que es re machista, y así, entonces esa es la invitación, y ya. Mejor dicho, Tim Vanessa, y me paro re duro. Gracias, profe Juan. Sí, Sergio, ¿querías comentar o te quedó una manito arriba? Adelanta. Ok, Sergio. Sí, me gustó mucho lo que dice Juan, de no solo oír, sino también escuchar, ahí para que se note esa diferencia, y analizar todo lo que consumimos y ser críticos de lo que se consume, tanto acá como en clase, de lo que les decimos estos tres locos y estas tres locas como Carolina, Juan, yo, de esos mensajes que les estamos diciendo, pues también ustedes piénsenselo y miren si nosotros les estamos diciendo lo que le estamos diciendo, piénsenlo y analícenlo mucho, si no lo cojan como una verdad absoluta. Y pues sí, si nosotros seguimos consumiendo este tipo de novelas, pues las van a seguir haciendo porque es lo que les genera una ganancia. Y es lo que se vende afuera, tristemente. Y por eso es que afuera al colombiano siempre lo van a tener con esta imagen de ser el drogadicto, ser la mula, ser la prostituta, ta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros critiquemos a un venezolano, sí, a los venezolanos, digamos, no, es que todos los venezolanos son ladrones, no, es que todas las venezolanas son putas, recuerden que fuera de este país piensan lo mismo de nosotros los colombianos. Todos los colombianos son ladrones, todos los colombianos son mulas, todas las colombianas son putas, y eso lo van a tener también en otros países, ¿no? Entonces, ahí para que, como les decía yo en el tema de antipatriotismo, dejemos de creernos que somos superiores a los de otros países, porque así no es. Y bueno, entonces ya pueden ser, era un paréntesis así para que contaran el tema, entonces podemos seguir con la película. Carolina. Listo. No sé si alguien más iba a agregar algo sobre lo que estaban diciendo. Apoyo totalmente que debemos cuestionarnos lo que vemos y es un visaje porque el cine colombiano, la gente tiene muchas ideas, hay mucho potencial para hacer buen cine colombiano y hay películas muy buenas de muchos géneros. Y eso es un problema porque nos han enseñado que a satanizar el cine colombiano. Entonces, el cine colombiano solo es el que tiene drogas, muerte y prostitución. Pero no, hay cine colombiano de comedia, de romance, de drama. Entonces, creo que sí, igual el problema aquí es que no hay presupuesto para hacer ese cine. Y no hay presupuesto, ¿por qué? Porque quienes consumimos le estamos dando la plata a otros que nada que ver en lo que están haciendo. Entonces, bueno, continuando, quería preguntar, ¿qué idea les deja a ustedes respecto a las tres películas? Respecto a si están mostrando a alguien como el malo. Y si es así, ¿quién sería ese malo? ¿Quién sería ese grupo malo, esa persona mala? Pues yo, para mí, estas tres películas me dejan muy claro que el malo siempre es el que tiene el arma en la mano. Gracias, Nicolás. Entonces, no sé si alguien tenga la mano levantada. O sea, en mi caso, prendan el micrófono y hablen porque, porque no puedo ver sus manos. Ahora que Nicolás lo menciona, que me parece muy curioso, porque el director de la película dijo eso, él dijo como, yo no,
porque a él se le preguntó cómo a usted no le da miedo que lo acusen de estar culpando a X o Y grupo en el caso de Manos Sucias, porque él, de hecho, me parece muy curioso que en la película se muestran a los tres grupos. Entonces está la guerrilla, está el ejército y están los paramilitares, que incluso para no meterse en problemas con los paramilitares, en algún momento hace mención de los tigres rojos, que fue la forma de él cambiar y no arriesgarse poniendo las águilas negras. Entonces el director dijo, esto no es una consigna política en contra o a favor de X grupo, sino lo que decía Nicolás, que quien tiene el arma tiene el poder y en el país se ha visto. Ya casi. Gracias. Qué pena. Mi abuelita me trajo la copa. Entonces, bueno, quisiera saber cómo otras opiniones respecto a eso. Bueno, mientras alguien más levanta la mano, recuerden que pues la pregunta va enfocada a las tres películas. Si por ejemplo tú no te viste la de Manos Sucias, pues puedes decir, no, por ejemplo en Silencio en el Paraíso para mí los malos son tal, o no hay malos y tal. Entonces, bueno, Vanessa colocó una pregunta. No, otra vez medio verde. Ya. Eso me lleva a pensar por qué Alejandro Riaño sigue vivo. Uf, una buena pregunta, ¿no? Pero recordemos también que cuando alguna vez compararon, y saliéndome del tema, perdón, a Alejandro Riaño con Garzón, son dos contextos muy diferentes, ¿no? Garzón toda su vida hizo el tipo de humor político, siempre estuvo enfocado en este tema de la política, mientras que Alejandro Riaño es un chiquito, y lo llamo así, que se dio cuenta que haciendo este tipo de humor pues podía ganar fama, ¿no? Entonces, ellos hablan más es desde su comodidad, ¿sí? Como de, bueno, esto me puede generar un poquito de audiencia, severo, y pues ajá, se atraparon de eso, se dieron cuenta que sí podían ganar público, y es desde ahí es donde se paran. Sí es muy cierto que en este momento pues tienen sus planes, han hecho sus caminatas por yo no sé qué, pero pues ellos no iniciaron esto porque hayan sentido esa necesidad de decir, no, hay que cambiar este país, sino porque se dieron cuenta que ahí estaba el tema del dinero y de la fama, ¿no? Es mi opinión, es una parte del debate, no viene hoy al cabo, simplemente ahí abrí el paréntesis, ya cierro el paréntesis y pueden seguir con el tema, como les decía. Si vieron la de Silencio en el Paraíso, ustedes pueden decir, no, pues para mí los malos en Silencio en el Paraíso son estos, por tal y tal y tal. Si vieron la de los colores de la montaña, pueden decir, por tal y tal razón, estos son los malos. Está bien, Chari, dale. Bueno, pues esto no es una persona, pero yo creo que para mí el malo es la violencia que se ejerce contra el pueblo. Nicolás. Pues yo digo que, pues, malos hay muchos, pero pues también hay que tener mucho en cuenta, pues, el contexto de la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, la de los colores de la montaña, pues sí, los malos, sí, el grupo armado y tal, pero también, digamos, algo que creo que sería chimba resaltar de esa película es como destierran a la profe, ¿no? A la profe que llega de la ciudad y tal, a enseñarle a los pelados y la profesora se tiene que ir porque si no la matan. Creo que, o sea, y eso, o sea, es importante pillar el contexto. Por ejemplo, digamos, pienso yo, ahí en la de Silencio en el Paraíso, no sé, el contexto es de la necesidad, porque digamos en el de Colores de la Montaña, pues, ¿qué necesidad tenían los pelados? Los pelados sí tienen su vida de campesinos, de pronto sí, obviamente todos cargamos con necesidades y tal, porque pues estamos en la olla, en todos lados, pero pues ellos estaban bien con su finquita, con su ganado y su tal, pero, y les arrebatan, a los pelados les arrebatan algo que a lo bien los hubiese podido salvar, que pues es la educación. Eh,
eso, o sea, malos hay muchos, pero pues no sé, deberíamos pensar más en las víctimas y siento que las víctimas son los jóvenes. Jóvenes, es de verdad que estamos en peligro por todos lados. Ok, gracias Nicolás. Camila, tienes la Sí, eso iba a decir yo, que Los colores de la montaña fue una, pues de las tres películas, esa fue la que me cautivó más, porque deja un mensaje muy grande, me parece. Respecto a lo de la profesora, es cierto, si usted ve la película, ella desde el comienzo de que llega, es una escuela donde tiene primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en el mismo salón. Segundo, cuando iba a estudiar, ellos decían, no, no hay clase hasta el lunes que toca ver. Si hay clase, si llega la profesora y llega a ver clase. La profesora cuando se iba de viaje decía, no, solo todo el camino que me fui a dar de aquí al otro pueblo, a un pueblo más, de pronto me imagino que más, sí, un pueblo, para solamente 4 tizas. O sea, tampoco tenía para la educación. Entonces, eso no solo se ve antes, sino ahora también. Muchos pueblos del Magdalena, del Chocó, se ve cómo es, o sea, como que no hay plata para la educación, para dar una educación buena, no hay profesores buenos, porque tampoco los profesores ahora dan como una buena educación, sino que no, o sea, lo que le toca, le dan un formato y mandan a un niño a leer y ya, a hacer esto y ya, hasta ahí. Entonces, es muy grave lo que se ve ahí porque siento que lo privan a uno de la educación. Entonces, mientras que privan a uno de la educación desde niño, comienzan, o sea, hay miles de guerras afuera, viven cerca de las guerras porque ellos iban a jugar cerca de, de todas esas guerrillas y todo eso, iban a jugar cerca de bombas. Entonces, siento que esa película deja un mensaje muy lindo porque, o sea, es cierto que privan a los niños desde pequeños, además todas las familias se tuvieron que ir de ahí porque, pues obvio, lo están agarrando ya un pueblo como guerrilla, hasta el colegio llegaron a hablar de todo eso, de todos esos combates ahí. Entonces, también me gustó mucho en escena donde habían pintado la pared del colegio de un saloncito y ellos pintaron esa pared con arte. La profesora le daba ese ánimo de más. Y al final de la película no podían seguir, como no sé, la profesora no podía y se tuvo que ir, porque quería seguir dando educación ahí, pero no pudo. Y se tuvo que ir, o sea, quedó un pueblo sin educación. Y así pasa en miles de lugares. Entonces esa película es muy reflexiva. Gracias, Camila. Eh, bueno, les iba a comentar yo algo último para cerrar con la discusión sobre manos sucias. Y es que la pregunta se las hice porque nos enseñaron a señalar quién es el malo. Y me parece muy interesante porque estas películas nos permiten ver que, hola, ninguno es el malo, realmente todos lo son. Y el problema no es quién es el malo, sino quién es la víctima. Porque entonces, algo que también hablábamos ahorita sobre las películas y series, novelas, lo que sea sobre este tema, y es que le dan protagonismo a quienes cometen estas cosas hacia las personas de los pueblos. Y estas películas le dan la voz a las víctimas, a cómo los niños viven la guerra, a cómo los jóvenes viven la guerra. Y creo que eso es lo realmente importante, enfocarnos en las víctimas. Eh, y por último, les quería contar que, eh, pues sobre el trasfondo de esta película, el contexto, es que son historias verdaderas de los pobladores de Buenaventura, de los pescadores que contaban ya dentro de sus historias populares que habían los torpedos llenos de coca, de cocaína, y era algo muy habitual, porque no sé ustedes,
Pero para mí en un primer momento fue como, ¿será verdad? O sea, ¿será que eso sí lo hacen? Porque nunca había escuchado que traficaran de esa forma. Y es algo que también me parece importante y es cómo la película se adhiere tanto a la realidad que todo lo que se hizo fue con testimonios de los pobladores de Buenaventura y quienes actuaron en la película eran estudiantes de teatro que de hecho cuando la película se grabó también se hizo un ejercicio pedagógico con la gente como, ok, nosotros vamos a grabar, pero no queremos que ustedes se sientan como el conejillo de Indias o la rata de laboratorio, sino que vamos a hacer un trabajo con la comunidad y se empezó a trabajar, a fomentar tanto el cine como el teatro, que son alternativas muy ásperas para que la comunidad vea que hay algo más, más allá de la guerra y más allá de la violencia. Entonces, Juan, si quieres continuar. Bueno, Aquí estoy, parce, qué pena, qué pena, qué pena. No, es que acabé de llegar, me cogieron entrando a la casa. Dale. Pero no, les estaba escuchando atentamente. Creo que ya entonces entraríamos a discutir los colores de la montaña, si no estoy mal, en torno a esa. Yo la verdad, yo ya me la había visto, entonces pues no la vi recientemente, sin embargo, es la más chimba, pues la más chimba, o sea, la más amigable porque tiene poca luz y poca luz es un parche. Y, uff, esa es más densa porque pues demuestra todo el desplazamiento, que es lo más duro de, si escucharon, digamos, la canción del principio, los que llegaron temprano, había una canción de Rapcito que trataba sobre el desplazamiento. Entonces, pues yo sí tengo una postura como para iniciar la discusión y voy a introducir esto. Entonces, pues hay que pillar y hay que tener en cuenta que todo es un problema estructural. Entonces, ¿qué pasa? Las personas las desplazan, en ese caso, en esa película, porque eran supuestamente colaboradores de la guerrilla. Y bueno, entraban los paramilitares y los desplazaban. Cuando las personas los desplazan, llegan a Bogotá. Eso no sale en la película, sino es, como les digo, la visión que yo tengo. Las personas llegan a Bogotá, llegan a las invasiones, llegan a Soacha, arriba a Cazuca, llegan a Ciudad Bolívar a poblar, digamos, esas periferias. Y pues ahí vuelve todo lo que estábamos hablando. Son personas que estaban acostumbradas a camellar en el campo, que lo que saben hacer es eso y lo hacen muy bien. Y pues les toca enfrentarse a una ciudad indolente. Lo que más me da rabia es que, por ejemplo, son mamás, porque pues camellé en esos procesos, son mamás que terminan siendo señoras del aseo para una persona, bueno, este es un caso puntual, no es que sea así siempre, pero terminan siendo señoras del aseo para un caso, para una persona del norte, y pues esta persona las pone prácticamente de 8 a 5, 8 a 6 de la noche, o sea, que le dé desayuno, almuerzo, comida, que le barra, que le haga todo en la casa, y pues esta mamá llega, pues imagínense, está a su hacha, porque me pasó, como les digo, llega por ahí en 3 horas, o sea, la señora todo el día por fuera de la casa, y el hijo pues cogiendo mañas en la calle. Y después ese pelado es el que termina consumiendo, el que termina atracando por un celular, cometiendo un error. Y pues después salen unas personas a decir que legalicemos el porte de armas y pues no entienden todo este problema estructural. O sea, bueno, voy a dar una postura ahí muy personal, espero no chocar con nadie. Nosotros no somos un país que esté preparado para portar armas, porque somos un país donde aún la gente se pelea en los bares, donde la gente es muy machista y se pelea porque supuestamente miró a mi novia, por ejemplo, dicen eso. Son personas que se pelean por un partido de fútbol, somos personas que peleamos por cosas así mínimas, por un asiento en Transmilenio, y pues imagínense todos con armas, sería el viejo este. Entonces, qué pena extenderme, es un discurso que siempre voto, porque me parece que el problema es estructural y así pasa, entonces pues yo sé que hay personas aquí que de pronto piensan que los ladrones y la cagan y eso, y puede que sí, pero si nosotros seguimos pensando en condenas duras y eso, pues nunca vamos a entender toda la estructuralidad. Y bueno, cierro con esto. Ahora relacionándolo con los colores de la montaña, pues quiero que entiendan un poco y que nos digan su sentir de cómo ven eso del desplazamiento. Es muy, perdón la palabra, muy hijueputa que desplacen a alguien de su tierra y que esa persona pues pase a ser ignorada aquí en la ciudad. Y ya. Ok, entonces, ¿quién quiere hablar? Dale, Chari.
Bueno, pues yo creo que es muy frustrante eh, e injusto, pues como decía el profesor Juan, pues que te desplacen de tu hogar, de finalmente la casa, el hogar que tú construiste con tu esfuerzo por violencia, por amenazas. Entonces, pues te desplazas y finalmente la vida, pues sí, en el campo la vida en sí es difícil porque en el campo la vida no es fácil, pues trasladarse del campo a una ciudad va a ser peor, o sea, la vida es mucho más difícil para aquellas personas. Entonces, pues es eso, se siente frustrante y da como mal genio. Entonces, pues esos es los sentimientos que yo ahí pondría a colación. Gracias, Charik. Y de hecho, Colombia ocupa, si no estoy mal, es el primer puesto de países en el mundo con desplazamiento interno, por encima de países que están en mayor El conflicto. segundo. El segundo, gracias, Charik. Esto es, por esto es tan bacano este proceso porque ustedes nos pueden corregir a nosotros los profes y todo, y es re áspero. Gracias, Charik. Es el segundo país por encima de países que tienen un conflicto que es más visible en el mundo. Y pues, ¿no? Son casi 6 millones, 7 millones de desplazados internos. Entonces, es como si toda Bogotá, para que se lo vayan haciendo ahí, es como si el 90% de Bogotá tuviera que desplazarse a otro lado. Sí, como si ahorita ustedes les dijeran, tienen que irse para otro lado porque ustedes acá ya no pueden estar. Y si no están, pues los matamos. Y recuerden que no solamente la guerrilla desplaza, no solamente los paramilitares desplazan, sino que también son las grandes empresas que vienen de otros países. Lo que les hablaba yo en la clase de antipatriotismo. Colombia, con esa deuda externa que tiene, pues para pagar eso tiene que dejar entrar las empresas, las multinacionales de otros países, como Estados Unidos, como Arabia, ta. Ellos llegan a poner sus empresas y desplazan a los campesinos de sus hogares. ¿Cómo los desplazan? Diciéndoles como, hey, miren, nosotros vamos a montar una empresa acá, necesitamos que nos vendan este terreno. Les damos tanto dinero. Obviamente es un dinero que está por debajo del valor del terreno. Algunos la venden, dicen, bueno, pues sí, es un dinero que me sirve. Y los que no las venden, pues estas grandes empresas contratan a los paramilitares, ya que los paramilitares son los perros de bolsillo de las empresas, de los políticos cuando necesitan algo. Ellos nunca han tenido una ideología política, los paramilitares. Por eso, cuando se habla de la JEP y todo este proceso de paz, no se debería acceder a meter tanto a los grupos paramilitares, ya que ellos no tienen una ideología política, su lucha no es política, sino que su lucha es como ellos se venden al mejor postor. Entonces, las empresas contratan a estos paramilitares para que saquen a esa gente de las tierras y poder poner sus empresas a hacer sus lugares, sus minas y todo, y sacar el dinero, sacar el oro, sacar el carbón y ganar dinero. ¿Sí? Entonces, esta es la situación compleja de este país, siempre el problema ha sido por la tierra. No sé si alguien más tenga algo que comentarnos. Vanessa coloca. Ajá, exactamente. Ahí hay otro ejemplo, ¿no? De cuando tú llegas, estás en un lugar, viviendo en un lugar, y si no tienes para pagar ese lugar, pues te tienes que ir, simplemente. Hay una frase por ahí que decía que hay muchas casas sin gentes y hay mucha gente sin casas. Ustedes pasan y ven en esos grandes hoteles con millones y millones de habitaciones, camas y gente durmiendo en el piso. Es un poco de lo que nos vende este sistema capitalista, ¿no? Carolina. Ya. Casi que no puedo. Sobre lo que decías, sobre lo que dice Vanessa, que es bastante curioso. Yo vivo en el centro, en la 19, entonces muchas de ustedes sabrán que en ese sector se ven muchos habitantes de calle. Y también es muy curioso que en ese mismo sector donde mucha gente está en la calle, hay muchas casas vacías y casas en las que perfectamente podrían haber, no sé, 10 apartamentos. Son las casas antiguas del centro de la ciudad con
espacios increíblemente amplios. Y mientras esa casa está cerrada, porque eso es de alguien, es privado, nadie la puede coger, ni a usted se le vaya a ocurrir acercarse a intentar ocupar esa casa, están los niños con sus papás durmiendo en la calle. Entonces, que es bastante interesante que lo mencionen. Gracias, profe. Sí, entonces, pues, ajá. También no sé si vieron, las personas que vieron las tres películas, la persona que haya visto la de Manos Sucias y la persona que vio eh, la de Los Colores de la Montaña, hay una particularidad que se repite ahí en eso, y es que los sueños de los pelados es llegar a ser ¿qué? Sí, por ahí alguien me puede, si captura. ¿Futbolistas? Exacto. Gracias, Astrid. Ese es el sueño de los pelados. Desde muy pequeñitos ese es el sueño de ellos, llegar a ser futbolistas. Vemos en la película Los Colores de la Montaña que cuando Manuel cumple años, el papá le regala un balón y los guantes de arquero. Y cuando el balón nuevo se le va a ese campo minado, para mí se me hace que es uno de los momentos más impactantes de la película, el ver eso, ¿no? Cómo ellos tienen su cancha, su lugar donde juegan fútbol, y al lado hay un campo minado. Esa es la realidad de los pelados del campo, a la que a veces nosotros no le ponemos cuidado y simplemente nos hacemos las personas con los ojos ciegos, no nos importa, pero la realidad, Colombia también es como, no sé si el segundo lugar donde más personas sufren accidentes con estas minas quiebrapatas, como las llaman vulgarmente. Entonces, ver estos campos minados tan cerca, ver que cogen el colegio, si lo pudieron notar, como lugar de reunión de las guerrillas, donde van a hablar, donde van a concertar todo, ver también el tipo de educación, en donde, como decían por ahí, la profesora tiene que tener en el salón a tercero, cuarto y quinto en el mismo espacio, y donde cada día hay más deserción escolar, ¿no? Como que Pepito Pérez, no, no vino, profe, porque es que los papás se tuvieron que ir. Tal, no, profe, y tampoco vino porque es que los papás esto. No, profe, ta. Y pararse en la posición del profesor, de ver cómo sus estudiantes se van yendo, como no tiene la oportunidad de decir o de tratar de transformar eso, es fuerte, es muy fuerte. Y yo siento que el profe rural le toca muy fuerte por este tipo de casos, por este tipo de cosas que tienen que vivir. Y, y también en el tema de los profes de la ciudad también se ve mucho eso. Cuando entran a un salón de clase y sus estudiantes no van porque simplemente los papás no tienen plata para pagarles la lista escolar. Porque los papás a veces sienten que es más importante que sus hijos empiecen a trabajar desde pequeños y no a estudiar. Porque estudiar ¿para qué sirve? Entonces son cosas que aunque ustedes piensen que son muy alejadas, son cosas que también se ven aquí en la ciudad, el tema del desplazamiento, el tema de los falsos positivos, todo es algo que lo tenemos aquí al frente. Y pensamos que el conflicto es alejado. No, el conflicto está acá. El conflicto lo vivimos cada día. El conflicto lo sentimos cuando Duque quiere subirle al IVA varios productos al 19%. Cuando quieren que las personas que ganan más de 2 millones de pesos empiecen a pagar impuestos, a el tema de la renta y todo. Entonces, eso también es conflicto. Y es algo que nos están metiendo ahí y nosotros seguimos ciegos y no hacemos nada porque pensamos que si hacemos algo, pues nos van a matar. Entonces, pues, ajá, es algo ahí que una reflexión pequeñita. No sé si algo más tienen que comentar de Los Colores de la Montaña, alguna parte que les haya impactado, algo que sientan que quieran comentar. Camila. Pues estoy de acuerdo contigo sobre lo que tú dices eh, espera que se me fue la paloma. Sobre lo que estabas diciendo tú, lo último que Bueno, entonces mientras Camila organiza sus ideas, Vanessa.
Ok, lo que yo pienso de esta película es bastante fuerte. Tata, bájale un poquito. Es bastante fuerte porque incluso lo tomo muy personal. Hablaba con mi hermana que la vimos juntas y es que la inocencia es una cosa berraca. Uno de chiquito no ve las cosas como son. Él decía, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué? Y uno de chiquito no entiende eso. Cuando ya tú vas creciendo y vas viendo cómo son las cosas, es como si la felicidad se redujera. Y lo tomo en forma personal porque yo de chiquita, yo era una niña danzada por la vida que me la pasaba en pies descalzos, aguantando el sol caliente, era feliz de la vida. Y cuando empecé a crecer, a ver las cosas como son, que no es chévere levantarte temprano y empezar a trabajar y que te traten mal en el trabajo y tener un día de verdad de porquería, discúlpenme la expresión, y volver a la casa y tener deudas por pagar y decir, juepucha, o sea, de chiquita no era así, o sea, que en qué momento cambió todo esto y dice uno como, o sea, de verdad es como si a medida que creces y entiendes las cosas, la felicidad se reduce. Eso fue lo que yo pensé sobre esta película. Ok, Vanessa. Interesante dos cosas. Lo primero, que la hayas visto con tu hermana, está bien. Son películas que uno debe dar a conocer a las demás personas. Verla en conjunto es algo interesante, entonces, nada, me parece re bien eso. Y lo segundo, sí, el tema de la inocencia, que se ve tan marcado en Poca Luz, ¿no? Y es algo que marca mucho, que marca muchísimo. Entonces, pues, gracias por tu aporte ahí. Camila, ¿tienes algo? ¿Ya organizaste la idea, Tan? No, es que se me estaba haciendo otra cosa acá, entonces estaba prestando atención y iba a decir algo y lo tenía en la punta de la lengua y enseguida lo iba a decir, pero se me fue y no pude decir nada. Pero era acerca de lo que estabas hablando y tenía una idea muy buena, pero no, se me fue y no la encuentro. Ajá. Dale, tranquila. Juan, ¿algo que comentar? Qué pena, compas, es que tengo el internet, aquí el wifi de la casa un poquito paila, entonces he escuchado entrecortado. Entonces, pues no, me quedé, o sea, lo último que escuché claramente fue lo de Carolina sobre la 19. No quise interrumpir como para comentar eso. Ok, ok, está bien. Entendemos también lo del tema de del internet. Es algo que nos pasa a muchos. Entonces, pues, está bien, no hay lío. No sé si alguien más quiera comentar algo de la película, alguna idea, algo más. Bueno, mientras a ver si alguien más va a querer comentar, pues recordarles que la otra semana, a partir de la otra semana, el lunes de la otra semana, ya empezamos con las pruebas de diagnóstico, o sea, las pruebas de diagnóstico tipo ICFES que va a hacer cada área, entonces para que los vayan recordando ahí. Charik. Bueno, pues yo no, para salirme un poco del tema ya, en cuanto a lo que estabas diciendo la próxima semana, lo que pasa es que yo no voy a poder asistir pues al diagnóstico del día miércoles, jueves y viernes, porque pues desde ese día mi familia va a viajar y pues llego hasta el domingo. Entonces no sé si habría la posibilidad, digamos, ustedes guardan los diagnósticos como para que, digamos, las personas que no estuvieron ese día tengan la oportunidad de pues realizarlos o ya sin ni modo. No sé si me están escuchando ahí, es que esto se dañó. Sí. ¿Sí? Bueno, es que aparece como si la conexión de red se hubiera caído, pero bueno, voy a seguir hablando. Sí, pues los diagnósticos se van a hacer por Google Forms, entonces ahí se va a guardar eso. No se te está escuchando, creo que se te fue el internet o algo así. Pensaba que era solo yo. Sí, el compa tiene ahí dificultades. Y yo también.
realmente tengo unos problemas de conectividad, no sé si la profe Carolina. Listo, estoy como por las mismas, pero bueno, entonces, sí, lo que les decía el profe Santiago, va a quedar guardado, entonces creo que sí habría la posibilidad de enviártela, pero creo que igual cualquier cosa te estaríamos confirmando. Sí, no, Vale, listo. Santiago se quedó sin Igual, internet. igual yo tengo que pues preguntar el miércoles si podrían adjuntar los diagnósticos o no es necesario. La verdad, ahorita no te podría responder. Entonces, igual, en estos días lo estaríamos arreglando por WhatsApp, como confirmándoles bien todo. Vale, gracias. Listo, entonces, bueno, ya son las 8:04. Si alguien quisiera contar o decir algo más, Santiago recuperó su internet, sobre las películas, entonces, mientras tanto, les quería comentar algo que encontré. Es una frase que dice, hay colombianos que exponen su vida y la de los demás para poder sobrevivir. Y creo que eso engloba a las tres películas y a la realidad colombiana. Y es que estamos en un punto en el que las personas no viven. Es vivir con miedo a que maten a tu hijo, a tu esposo. Eso no es vivir. Entonces las personas están sobreviviendo y nos estamos matando entre nosotros por intentar sobrevivir, porque algo que alguno de ustedes comentaba sobre manos sucias, cuando Delio tiene que matar al otro muchacho, porque si yo no lo mato, me van a matar a mí. Entonces creo que es bastante fuerte como reflexionar en eso, de la lucha por sobrevivencia, que así no es como deberíamos vivir, así no es como los niños y niñas deberían crecer y así no es como las personas deberían morir en este país por abandono del Estado, por falta de salud. Entonces, pues eso, quería como para concluir, entonces, pues no sé, el profe Santiago que se volvió a unir, no sé si tengas algo por decir, o el profe Juan, o alguno de ustedes, y concluiríamos. Sí, iba a decirles que pues que tratarán de participar más muchachos. Estas clases donde digamos tratamos de hacer todo charladitos, pues esa es la idea, esa es la idea de nosotros como profesores de sociales, hacer todo charlado. Entonces, ¿qué? Entonces la idea es esa, que participen, que se cuestionen todo el tiempo y ya, esa es mi invitación a que se cuestionen todo. Sí, y pues bueno, la mayoría de las sesiones las hacemos con presentación y todo así bien, bien bonito, sino que pues hoy como quisimos hacer el cineforo, entonces pues lo intentamos hacer así charlado, hablar de las películas, no hay lío si no vieron ninguna película, como les comenté. Aquí también partimos mucho desde lo que conocemos, desde nuestras vivencias, por ejemplo lo que nos contaba Nicolás, lo que nos contaba Vanessa, y pues eso es más importante, ¿no? Partir desde lo que hemos vivido, desde lo que a veces sentimos, ese sentir. Entonces, pues, mientras nos vamos adaptando a ir participando, que yo sé que es un poquito difícil al principio porque hace esa pena. Como les digo, nosotros también somos estudiantes, nosotros también vemos clases, todos los días vemos clases, todos los días sentimos ese miedo que ustedes sienten y entendemos también a los profes cuando preguntan y uno quiere ahí decirles algo, pero como que no sé si responder sí o no, entonces tranquilos, les entendemos, pero bueno, pues vamos soltando ese miedo poco a poco. Y pues si nadie más tiene algo que comentar de las películas, del tema, pues yo creo que podemos ir dando finalización a la clase. Entonces no sé si la profe Carolina tenga algo que más que decir, como la despedida y tal. No, solo agradecerles. Siempre lo hago, siempre agradezco por sacar de su tiempo para estar acá. Y comentarles que si saben de alguna película y quieren decir como, hey, profe, esta película es muy buena, tal cosa, ya severo que la compartieran. Y lo que ya hablamos hace un rato, y es cuestionémonos qué estamos viendo, qué estamos consumiendo, lo que decía el profe Juan,
en la comida, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que usamos. Creo que esa sería una buena reflexión para concluir la clase y pues ya eso sería todo por mi parte. Bye chicos y chicas. Hasta luego, muchachos, que les vaya bien. Nos vemos dentro de 8. Chao, profe, Nos vemos la muchas próxima sesión. gracias. Hasta luego, Adiós, chao. muchachos. Ok, lágrimas de sol, apuntadísima. Cuídense. Gracias a usted. Un Gracias a feliz todos semana. por escuchar. Dale, Vanessa. Hasta luego, que descansen, gracias. Bueno. Hasta luego, profe, que descansen, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profes, chao.